Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando nuestro alimento diario. Serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo, la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Autor Pedro Don. Título de la semana, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Día martes, leer con oración. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan, capítulo 3, versículo 8. Repetimos, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Título del día, Filadelfia sigue al Espíritu. Creo que el Señor está ministrando estas palabras a un grupo de personas que quieren ser vencedores. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis retratan 20 siglos de historia de la Iglesia. La Iglesia en Éfeso, por ejemplo, es una descripción del primer siglo, aún en el tiempo de los apóstoles. Luego vemos la Iglesia en Esmirna, marcada por un tiempo de muchas persecuciones por parte del Imperio Romano. La Iglesia en Pérgamo, en la que el emperador Constantino unió la política con la Iglesia, quedó deformada, llegando a ser monstruosamente grande. Sus líderes, además de convertirse en el clero, también se convirtieron en los principales ministros del Estado, ganando mucho dinero y poder. Así, la Iglesia perdió su naturaleza. Luego vino la época de la Iglesia en Tiatira, que llevó a la Iglesia a tocar fondo. La palabra de Dios fue silenciada y la enseñanza de Jezabel prevaleció. Esto dio lugar a todo tipo de blasfemias y distorsiones. En medio de esta situación, el Señor comenzó la restauración de la Iglesia a través de Sardis. La Iglesia de la Reforma nos trajo la Biblia abierta. Se inventaron la imprenta y el papel y fue posible que cada uno de nosotros tuviera la Biblia. Pero Sardis aún conservaba muchos vicios. No restauró lo que debía restaurar. Y Dios necesita restaurar la Iglesia a la altura de Filadelfia. Hasta ahora hemos visto las primeras 5 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Según la historia, todavía faltan 2 iglesias, Filadelfia y Laodicea. Laodicea es aquella iglesia que ya se creía buena e importante, pero terminó envejeciendo. Por eso, en los últimos tiempos, el Señor está buscando a la iglesia en Filadelfia. Queremos creer que el Señor está restaurando su realidad entre nosotros, es decir, que el Señor está restaurando la realidad del amor fraternal. Desde finales del siglo XVIII ya existía un grupo de personas deseosas de escapar de la esclavitud de la jerarquía de la iglesia. Vieron que el sistema de clérigos y laicos en la Iglesia, en el que algunos se especializan en servir al Señor y los demás son pasivos, no es bíblico y perjudica el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso surgió un grupo que quería liberarse del sistema clerical, y los miembros de ese grupo comenzaron a llamarse simplemente hermanos, considerando que pastor no es un cargo, un trabajo, sino más bien una función. A partir de entonces se fueron restableciendo paulatinamente las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo. Sin embargo, a pesar de que esta restauración continuó durante los siglos XIX y XX, la Iglesia aún no está totalmente reconstituida, por lo que el Señor está iniciando en nosotros una nueva etapa. El espíritu necesita tener libertad para actuar, porque no sigue la manera o lógica humanas. El Señor
necesita de aquellos que no se consideran capaces, sino que con espíritu humilde y arrepentido aman y buscan su palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. De tales personas está constituida la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es aquella que reconoce su poca fuerza, porque sabe que el hombre no puede hacerlo, pero Dios es capaz. El Señor busca en el hombre un instrumento, un canal a través del cual Él mismo pueda realizar su obra. Filadelfia sabe que el hombre no es apto para hacer la obra de Dios, ni siquiera es capaz de concebir alguna cosa, como dijo Pablo. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. La obra de Dios no tiene su origen en el hombre, sino en Dios. Mientras permanezcamos en el ministerio de la letra, seguiremos dependiendo de la capacidad humana. Debido a la diferencia de aptitudes entre las personas, todo queda a merced de los más capacitados. Uno de nuestros colaboradores se preocupó cuando alguien le dijo que para ser un ministro de Dios, primero debía terminar la universidad. Como no pudo completar sus estudios, se entristeció, pensando que, por esa razón, el Señor lo excluiría de su servicio. Gracias a Dios, los ministros del nuevo pacto no son de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el Evangelio de Juan se registra que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Capítulo 3, versículos 6 al 8. No seguimos la lógica de la mente ni la lógica de la letra, sino que seguimos al Espíritu. La iglesia en Filadelfia debe seguir al Espíritu. Por eso, el Señor nos llamó a ser los obreros de la última hora. Él quiere tener libertad para hacer su obra. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.